Vamos a hablar con Oscar Vallejos, representante de ADUL Santa Fe, porque en el marco de una medida de fuerza de Conado Histórica se reclama la inmediata reapertura de la negociación salarial. La paritaria, obviamente, es el ámbito en el cual se debe discutir cualquier situación salarial para trabajadores y trabajadoras, en este caso de docentes universitarios. Oscar, ¿cómo va? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por convocarnos a conversar sobre este tema importantísimo para nosotros. Sí, calculo que es para todo el mundo laboral, el tema de la discusión salarial. No creo que ningún trabajador quiera ganar menos de lo que está ganando, quiere ganar siempre más. Y no creo que a ninguna patronal le convenga tener un trabajador mal pago, me parece. Sí, es una discusión. Nosotros ahora tenemos ya tres problemas. Una es que estamos por debajo de la inflación. Se firmó una paritaria recientemente, el resto de las federaciones lo firmó, nuestra Conado Histórica no lo hizo, y el primer tramo era un 13%, y ahora estamos en el 21-22% para el tramo en el que estamos. Entonces estamos por debajo entre un 8 y un 9% ahora. Y el próximo aumento sería en junio, o sea que pasarían recién en julio, que se cobra lo de junio, estaríamos otra vez 10 puntos por debajo. Porque si no impacta en el aguinaldo. Junio va a impactar en el aguinaldo, pero estamos muy atrás. Entonces esta es una conversación. Se ajustan salarios de inflación, pero cada vez que se ajustan nosotros hay 3 meses que estuvimos muy por debajo, ¿no? Entonces ese es un problema. Pero el segundo problema es que quienes cobramos más de la docencia somos alcanzados por el impuesto a las ganancias. Y entonces, porque ese tope está en 150.000 pesos, ¿no? Y entonces los aumentos que pactamos se los queda el Estado en un tributo injusto como es el del impuesto a las ganancias. Claro. Y los cargos más bajos, que son los que debieran impactar, están tan bajos que tienen que cobrar lo que se llama una garantía salarial, que es como el salario del docente nacional es mucho más alto que el que cobran nuestros docentes, se equipara eso con una suma que en 15 años los trabajadores se la pasan cobrando eso que se llama la garantía salarial. O sea, cobran el salario mínimo docente y por lo tanto estamos más abajo que cualquier docente del país. Cobran un salario mínimo que es reconocido a medias, porque si vos decís no se llega a ese salario y tiene que ocuparse ese complemento, es porque hay alguien que no está pagando ese salario y que de alguna forma se reconoce que no se está pagando. Exacto. Y se paga esa cifra para llegar. Exacto, y como sobre ese salario se calculan los demás, entonces no quieren hacer que ese salario se vuelva real porque eso va a repercutir en toda la cadena de jerarquía docente, ¿no? ¿Cuál es la resolución? Por lo menos hay una medida de fuerza en marcha que es paro nacional el 13 de mayo en todo el país. Exactamente, el viernes 13 nosotros estamos en todo el país de paro. Esperamos que el Gobierno Nacional escuche nuestras demandas, que convoque de manera urgente a la paritaria y que tenga un ofrecimiento real, porque si no van a hacer el llamado y nos van a decir, bueno, escuchamos lo que ustedes tienen para decirnos, dentro de 15 días nos volvemos a reunir. Y así vamos a estar en el mes de junio, ¿no? Entonces nosotros necesitamos urgente una propuesta del gobierno que sea seria, o sea, que contemple este 10% que estamos por debajo y que ayude a mejorar nuestro salario en términos también de una pérdida histórica. Fíjense ustedes que el gobierno de Buenos Aires acaba de cerrar la paritaria docente a un 60%. Y lo que nosotros firmamos, es decir, las otras federaciones, fue del 41%. O sea que incluso dentro de los salarios estatales, estamos 20 puntos por debajo del acuerdo de la provincia de Buenos Aires. La realidad de los docentes universitarios, de los y las docentes universitarios, ¿son tan disímiles como en otros rubros laborales? Digamos, en Buenos Aires se vive una realidad, en el resto del país se vive otra realidad. Quizás en Córdoba, en Rosario o en Santa Fe, que son polos urbanos digamos, más cargados, se vive otra realidad que, supongamos, en Cuyo. ¿Está marcada esa diferencia? La diferencia es, primero, que nosotros somos un enclave nacional dentro de las provincias. Y entonces, acá, mientras los docentes y las docentes provinciales discuten con la provincia su salario, nosotros estamos discutiendo con la nación, no con la provincia. Entonces, eso genera ahí una diferencia entre lo que pasa en la provincia y lo que pasa con nosotros dentro de la universidad. Después, nosotros somos los únicos, en realidad, docentes que dependemos del Ministerio de Educación de la Nación. Claro. Y entonces, el Ministerio de Educación acuerda siempre para los salarios que tiene que pagar la provincia más que el aumento que nos da a nosotros.
Digo, la paritaria nacional decía una primera cuota en marzo del 21% y a nosotros nos ofreció el 13%. Entonces, ¿se dan cuenta? En ese sentido hay disparidad porque las provincias, al tener además el régimen de la educación obligatoria, se ven ahí en una relación de fuerza muy diferente que la educación universitaria, que es una educación gratuita, en fin, pero que no es obligatoria, ¿no? Y entonces, pero como nación, como país, me parece que cada vez tenemos más claro que debemos bregar por la educación universitaria cada vez más universal y no hacerlo cada vez más reducida, ¿no? Y eso depende de salarios, depende de presupuestos, y entonces eso podría decir, la diferencia es que la nación tiene un tratamiento diferente con lo que pasa con la educación general básica, obligatoria, y lo que pasa con las universidades, que cada vez restringe más sus presupuestos y sus salarios, y por lo tanto achica más la universidad. Se me ocurre pensar que en el gobierno anterior, Alberto Fernández, el gobierno de Mauricio Macri, las universidades, como la mayoría de lo público, sufrieron recortes y después de que asume Fernández, pandemia de por medio y todas estas vicisitudes, se me ocurre pensar, no sé por qué me lleva a pensar en el aparato PYME, que decían, sí, volvemos a estar en una etapa prepandemia, que igualmente no es una solución porque en la etapa prepandemia también se estaba mal. En la trama universitaria, ¿puede ponerse esa comparación también, digamos, en cuanto a presupuestos universitarios? En cuanto a presupuesto, no, porque se ha achicado el presupuesto universitario. Nosotros con este gobierno iniciamos mal. En este gobierno. Nosotros habíamos firmado la paritaria 2019 con el gobierno de Macri, que el gobierno de Macri, recordarán ustedes las históricas marchas del 2018, sí, las marchas más grandes de toda la historia universitaria, por la disputa que había con el proyecto del macrismo de achicar lo público, de achicar la universidad, etcétera. Pero firmamos en el 2019 una paritaria que tenía una cláusula gatillo de aplicación automática en febrero del año 2020, o sea que iba a estar el nuevo gobierno. Exacto. Lo que hizo el gobierno fue pasar esa cláusula gatillo que nos correspondía del 2019 como aumento 2020, y eso nos significó un 15% de salario menos automáticamente en la primera negociación que teníamos con este gobierno, de movida. Y entonces, bueno, hay un discurso, hay un sentir político, que uno podría decir, había una sensibilidad política, de hecho muchos universitarios habían votado este gobierno, pero después en las prácticas ahí significó un primer sedazo y entonces eso ya nos dejó 15% por debajo de la inflación respecto a nuestros salarios y eso no lo volvimos a recuperar. Por eso es que nosotros ahora decimos, hay que recuperar 2022, pero también lo perdido desde el año 2020. Claro. Ni hablar de los años del macrismo. Las paritarias suelen ser muy difíciles cuando se tiene una mirada por el espejo retrovisor, cuando se plantea justamente esta cuestión de tenemos que recuperar patronales privadas o patronales estatales. Lo primero que dicen es no podemos hacer eso, concentrémonos en el acá y ahora. Y por ahí es muy difícil recuperar. Exactamente. Pero hay algo que vos planteaste. Ninguna patronal está interesada en tener sus trabajadores por debajo de las condiciones que la existencia nuestra requiere, ¿no? Y en la universidad se da otro mensaje todavía. ¿Qué tipo de universidad vamos a tener si nuestros docentes no cobran lo suficiente como para poder armar una carrera académica? Porque lo que ocurre es, vos tenés un informático. Para formar un informático necesitas docentes que sepan de informática, pero el salario de los informáticos está 5 veces más alto que los de los docentes que enseñan a los informáticos. Y entonces, los docentes ¿van a querer enseñar o van a querer estar en la parte privada? Claro. Eso es la primera. Y después en el plano académico hay lo que se llama la fuga de cerebros, ¿no? Sí. Y entonces nosotros cuando tenemos salarios muy mal pagos, lo que ocurre es eso, migración a la privada y entonces todo el esfuerzo social... Dos instancias de migración, de la educación a lo privado. Total. Y de lo privado a, o mejor dicho, de lo académico hacia también lo privado en este caso. Claro, y si no, hacia otros países que le ofrecen mejores condiciones para hacer investigación o vida académica, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, ese es el gran debate. Entonces, el gobierno y la sociedad en general... Hay fuga de cerebros, sí, sí. Sobre todo los más jóvenes, porque los que somos más grandes hemos hecho la apuesta por este país, por estas carreras académicas, etcétera. Pero los más jóvenes están planteando, porque en realidad siempre está en juego, se puede hacer ciencia, se puede hacer vida académica en estas condiciones. Mire, alguien que tiene la mejor formación
se inicia con un salario. Cuando son dedicaciones exclusivas, que son a nivel universidad del país, es el 20% de quienes tenemos dedicaciones exclusivas. Ese 20% dice, cobra 100.000 pesos después de haber obtenido sus carreras de grado, sus posgrados, haber pasado con becas. Claro, haber dedicado una vida al estudio, básicamente. Por eso es que arrancan tarde, arrancan como a los 35, recién tienen sus empleos formales fuertes. Después de haber cursado casi 3 décadas de su vida. Exacto, ¿no? Entonces, quienes mejores educados están, la sociedad hizo el esfuerzo por formarlos y les paga muy poco. Y entonces eso es camino libre hacia buscar mejores oportunidades en el extranjero, que las hay, porque la formación nuestra en la Argentina es muy buena. Qué contradictorio, formar buenos formadores, valga la redundancia, para no mantenerlos. Exactamente. Para no mantenerlos. Y esa es la discusión. Entonces, la Universidad Argentina es uno de los tesoros de nuestra sociedad. De hecho, cada vez que un organismo multilateral, ahora tenemos el nuevo acuerdo con el FMI, y lo que está en foco es la Universidad Argentina, que es una universidad gratuita. En muy pocas partes del mundo la universidad es gratuita de libre y de acceso, libre acceso, que todos los que terminan la escuela pueden ingresar a la universidad. Y eso es uno de los tesoros que nosotros construimos como sociedad, ¿no? Pero eso va a estar en juego de nuevo. Y entonces tenemos que, como sociedad, defender la universidad porque es una instancia efectivamente de ascenso social en el mejor de los sentidos, no de ascenso como una forma de jerarquía, como es en Brasil, por ejemplo, sino de ascenso de oportunidades para construir vidas mejores. Ni hablar en Chile, la comparación. Exacto. Oscar, entonces, próximo viernes 13, paro nacional en todo el país, acá en Santa Fe también, obviamente, y bueno, veremos cuál es el resultado de ese llamado a la negociación salarial. Ojalá Esperemos que sean buenas y que rápidamente se resuelva el conflicto, porque la verdad que nosotros queremos dar clases, queremos hacer investigación, queremos hacer extensión, pero para eso necesitamos buenos salarios. Muchas gracias por tu tiempo, Oscar. A ustedes.